De acuerdo. Bueno, ante todo, buenas noches a todos los que nos estáis viendo. Como podéis ver, ya tenemos al hermano Lolo de Extremadura. Antes de empezar y antes de dejar a los hermanos, quiero hacer un anuncio. Mañana día 7 hay una marcha de varias iglesias de Madrid. Se anunció en la reunión de obreros y es por el tema del tema este que hay con los niños. Si no me equivoco, es mañana a las 5 de la tarde. Se sale desde la Puerta de Alcalá hasta la Puerta del Sol. Es una marcha pacífica para, para que se sepa que los niños son nuestros. Y nosotros como cristianos pues, debemos de estar ahí. Mira, se hizo un cartel, se entregó la reunión, estuvo el hermano Montenegro, que es el que ha dado los estudios pues a la mayoría de los ministerios, sobre todo. Empezó en el año 90 este hermano, es vecino y es argentino y es maestro de maestros. Estuvo allí con nosotros, también lo dijo el tío Fernando Navarro, secretario de España, lo dijo el presidente, el tío Vallejo, y luego también lo dijo el responsable, el hermano Ramón de Ávila. Así que todo el que pueda, mañana a las 5 de la tarde, se sale desde la Puerta de Alcalá hasta la Puerta del Sol. Y sin más, darle la bienvenida a nuestro hermano Lolo de Extremadura. Dios le bendiga, buenas noches. Dios os bendiga, a vosotros también. Buenas noches. Bueno, Jerónimo. También tenemos al hermano David Gilbert. Muy bien. Habla, David. No, que digo que muy bien, que gracias por estar ahí, por el anuncio, ¿vale? Y el Jerómico, como podéis ver, es el que siempre está detrás para iniciar los programas y seguir hacia adelante y sobre todo seguir aprendiendo, ¿vale? Que es lo importante. A veces nos toca, lo digo a veces, que lo que más cuesta muchas veces es desaprender para volver a aprender, ¿vale? Porque eso a veces es lo que realmente cuesta. Pero bueno, damos gracias a Dios que mira, como hombres, como por ejemplo hoy el tío Lolo, de Extremadura, que Dios lo bendiga mucho. He sido un poco pesado con el hermano, pero gracias a Dios que nos aguanta a los jóvenes. Y nada, seguir aprendiendo de lo bueno que tenemos también en nuestra misión, porque tenemos bueno y mucho, ¿vale? Así que hay que disfrutar con lo que Dios ha puesto en los demás. Amén. ¿Ya, Jerómico? Gloria a Dios, pues nada. Yo ya os dejo tranquilos. Bien, hombre. Así que nada, todos a disfrutar del hermano, que es una bendición. Que Dios os bendiga. Venga, Dios te bendiga, Jerónimo. Bueno, ante todo, buenas noches a todos los que os vais poniendo en el canal Sana Doctrina. ¿Sabe, tío? Aunque somos la gran mayoría de Filadelfia, tengo aquí como un pequeño de Naciones Unidas, a lo menos. Bien. Porque hay hermanos de Chile, hay hermanos de Colombia, tenemos hermanos de Estados Unidos, tenemos hermanos de Argentina, y desde aquí Dios os bendiga a todos en el nombre de Jesús, diferentes países, pero al final una misma fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Tío, se le he dicho en privado, pero quiero decírselo aquí ahora en directo y en público. Muchas gracias, tío, por querer estar con todos nosotros y sacar tiempo, que yo sé que es un hombre muy ocupado, ¿vale? Y sacar tiempo para estar con nosotros, se lo agradezco de verdad, ¿eh? Y sobre todo por aguantarme, ¿vale, tío? Dios te bendiga. Nada, hombre, nada. Que ha sido un placer el poder estar con vosotros. Y que si no he estado antes ha sido precisamente porque andamos escasos de tiempo. Pero que para mí es un placer y es un honor que os acordéis de mí para estar con vosotros esta noche. Muy bien, hombre. Fijar en la parte superior. Así. ¿Qué le voy a decir, tío? Mira, son por ahora 42. Hermanos, lo que podáis, por favor, ir compartiendo el vídeo, ya sabéis, para mayor difusión, ¿vale? Y sobre todo, pues, para lo que el hermano vaya a traernos en esta noche, que es un tema muy bonito, que es antropología. Tema bonito y complicado, ¿vale? Porque también lleva sus complicaciones. Y a lo largo del vídeo, pues intentaremos, pues eso, seguir aprendiendo. Muy bien. Pero antes de eso, tío, he visto un vídeo suyo, ¿vale? Y me ha llamado mucho la atención, me ha dado mucha alegría, porque le he visto yo que quiere reactivar lo que es las escuelas dominicanas en nuestras membresías. Sí, es uno de los proyectos que ya está en marcha
eh, es una necesidad de siempre. Nuestra misión nació con escuelas dominicales, evidentemente, y no es que hayamos dejado de tenerlas, es que quizás han dejado de tener la relevancia que tenían en su momento. Entonces, ante las circunstancias que hoy día estamos viviendo en relación a lo que es, a ver si lo digo de una manera que no ofenda, en relación a lo que es el adoctrinamiento que hoy se está dando en relación a ciertas cuestiones, eso pues nos ha preocupado un poco y hemos creído que, que debemos de tener a nuestros hijos preparados para el mundo al que se van a enfrentar. Entonces, creo que lo mejor es saturar la mente y el corazón con lo que son las enseñanzas en las que nosotros creemos, para que esas mentes, con esa enseñanza, puedan combatir a otras enseñanzas que se les quieran impartir. ¿De acuerdo? Y sí, es un tema que ya está en marcha. De hecho, Dios nos ha permitido contar con un hermano nuestro en la fe, que es el hermano Juan de Liria, que trabaja precisamente aquí en Zaragoza. Él trabaja en 5 institutos impartiendo clases de religión evangélica. Entonces, un hombre que está preparado académicamente, tiene metodología para enseñar y además de eso tiene material para enseñar en relación a adolescencia y a infancia. Y él se ha comprometido a trabajar con nosotros, ya hemos creado una estructura, o más bien hemos aprovechado la estructura de enseñanza que tenemos en la misión. Hemos tomado a los hermanos que de la zona se encargan de impartir lo que es la escuela bíblica para candidatos y ellos mismos se van a hacer cargo de lo que es la escuela dominical. Ellos van a recibir enseñanza de este Juan de Liria del que hablo y a su vez ellos van a enseñar a los líderes locales que cada pastor señale en su iglesia. Y eso ya está en marcha, está en funcionamiento y sé que es del Señor y como es del Señor sé que va a estar fluyendo para bien. Perdóneme, del Señor y de tener una visión clara en el momento que se tiene, de verdad. Bueno, Porque creo que, como bien has dicho, importante no, importantísimo. En vez de solo quejarnos, porque muchas veces, lo digo, que me perdone los que somos mayores, lo digo más bien por nosotros los jóvenes, ¿vale? En vez de quejarnos de que está mal la cosa, de que es verdad que estamos mal, que hay una lucha cultural evidente, que es de las ideas, y muy para bien. no poder meterte en las ideas que ellos quieren proyectar en nuestros hijos, por ejemplo, es una prevención, un antibiótico antes de que entre un Muy germen, bien. es un germen malo. El antídoto que debemos de inyectar en las mentes y en los corazones a fin de que los virus no nos puedan dañar. Yo en ese mensaje que tú has visto digo que no podemos impedir que el frío esté en la calle y no podemos impedir que el viento helado nos golpee la cara. Lo que sí podemos impedir es que nos enferme. Y para eso lo que hacemos es tomar vitamina C, mucha, en invierno, porque al exterior hay que salir, no podemos recluirnos en la casa. En términos espirituales es igual. Ojalá y pudiéramos recluirnos en una burbuja, pero eso es algo que no se puede hacer. Nuestros hijos, nuestros adolescentes tienen que salir al mundo que les ha tocado vivir, con sus pros y con sus contras. Y tienen que estar preparados para el mundo que les ha tocado vivir, a fin de aprovechar lo bueno y para poder también combatir lo malo. Entonces creo que sí, que lo mejor es inyectar antivirus, ¿de acuerdo? Muy bien, tío. La verdad que yo espero de todo corazón que, pues eso, que usted, por ejemplo, que ha visto, además que yo lo creo de verdad, de todo mi corazón, que es una cosa de Dios 100% y necesaria para los tiempos que nos tocan vivir, ¿vale? Y creo que es algo precioso. Espero que tomen ejemplo, ¿vale? Desde aquí, desde este pequeñico canal, que empecemos hace un tiempecico y con la única intención de seguir aprendiendo, tío. Pero Muy de verdad, bien. en este lugar, desde este humilde espacio, espero que tomen ejemplo porque es una cosa necesaria y de la hora, del aquí y ahora y necesario. Sin más, tío, el trato, el trato.
El tema que vamos a tocar esta noche es antropología. ¿Qué es antropología? Para la gente que no lo sepa, tío. Bueno, la antropología es la ciencia que trata a la historia del ser humano y al ser humano en sí. Muy bien. Y otra cosa más, tío, para la gente que yo sé, es que es verdad, a veces se me olvida a mí, ¿sabes? La culpa es mía, a veces se me olvida, como todos, casi todos los que te estemos viendo te conocemos pues de eso, de estar en nuestra misión. El hermano, ¿cómo te llamas? Estás en Filadelfia, ¿verdad? Te llamas, De le pone ahí un acuerdo. cartelito, pero más que nada para la gente que luego te vea, ¿vale? En diferido, que te verá gente, ya te digo, gente de fuera, de nuestro país. Bien, mi nombre es Manuel, pero habitualmente se me conoce como Lolo y el apelativo que me sigue es de Extremadura porque es la región de la que soy natural. Y nada, soy ministro acreditado de la misión Filadelfia, en la que llevamos trabajando pues unos años y actualmente nos encontramos trabajando para el Señor en la zona de Aragón, Media Cataluña, que así es como la definimos nosotros, esta zona, y poco más que decir. Bien. Y que es un hombre de Dios con visión, eso lo digo yo ahora, con visión y adaptado a los tiempos que nos corren, los peligros que nos corren en estos tiempos para su iglesia, ¿eh? Y para los hijos de Dios. Hasta aquí. Empezamos, tío. ¿Cómo De acuerdo. podríamos empezar a estudiar, a aprender lo que es la antropología? Cuando hablamos ya de la antropología en términos bíblicos, estamos hablando de aquello que se podía denominar como la doctrina del hombre. Entonces, a la hora de estudiar la doctrina del hombre, evidentemente tenemos que ir a la fuente en la que están todas las doctrinas, que es la Biblia. Y concretamente, en cuanto a esta doctrina que pretendemos tratar esta noche, el origen de la misma está en la creación del ser humano, ¿no? Que ya sabéis que se encuentra descrita en el libro del Génesis. Ahí tendríamos el origen de esta y de todas las doctrinas, pero concretamente en esta noche, de esta también, en la creación del ser humano, es donde debe de comenzar lo que es el estudio de la doctrina del hombre o de aquello que también podemos denominar como antropología. Muy bien. ¿Por dónde prefiere que empecemos, tío? Yo a mí me gustaría, porque yo tengo preguntas, ¿vale? Pero me gustaría que iniciara usted un poco lo que es el tema de la antropología y luego yo le voy preguntando porque luego saldrán las preguntas que tengo en mente. Por ejemplo, ¿por qué somos tripartitos? ¿No? Porque somos tripartitos o hay otras que dicen que somos que no, que son alma y espíritu, que es lo mismo. ¿Y por qué decimos que no? ¿Por qué decimos que una es alma y otro espíritu? ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Vale? Yo son preguntas que ya tengo yo en mi mente para formular a usted y yo sé que las podrá responder. Pero si usted quisiera iniciar con otra, desde otra base, pues, tío, por favor, siéntase totalmente No, libre. que a mí me es igual. Yo prefiero que tú, que eres el que capitanea este barco, me vayas guiando y a donde tú nos vayas llevando, vamos yendo. No, no tengas problema. En cuanto a la primera alusión que hacías de que nosotros entendemos que el ser humano es tripartito, lo entendemos así porque creemos que es esto lo que enseña la palabra del Señor. Creemos que es esto lo que enseña la palabra del Señor. Cuando Dios nos tiene que transmitir a través de las escrituras lo que es la creación del primer ser humano, Él lo hace, como decíamos anteriormente en el libro del Génesis, y la forma en la que Él tiene de contarnos lo que fue aquel hecho es que Dios tomó polvo de la tierra y creó la anatomía del ser humano y sobre aquella anatomía sopló. Y cuando sopla el Señor, lo que hace es colocar en aquella anatomía, producto del polvo de la tierra, el espíritu humano. Y al contacto del soplo de Dios con la anatomía, aparece el alma, que es la residencia de la personalidad del hombre. Luego este hecho de que el ser humano sea tripartito en su composición, queda reafirmado en las páginas del Nuevo Testamento, ya en la pluma del apóstol San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, donde el apóstol, terminando su alocución a los tesalonicenses,
les desea una bendición y en el deseo de bendición dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces esa alocución, esa alusión del apóstol también nos hace ver claramente que el ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y para los que, por ejemplo, los que dicen, ¿vale? Yo lo he escuchado varias veces, que es como si fuera una combinación, que muchas veces aparece alma, que a veces aparece espíritu, y por lo siguiente, que no notan esa diferencia entre alma y espíritu. ¿Qué le podría responder? Bien, sobre esto es verdad que hay otra escuela de interpretación que es tan respetable como esta que nosotros acabamos de presentar. Es decir, que hay quienes creen que el hombre interior, o sea, la parte etérea, la parte invisible del ser humano, es tan solo, por definirlo de alguna manera, es de una pieza. Es decir, hay quienes piensan que el hombre no es tripartito, sino que tan solo está compuesto de cuerpo y de alma, y que en el alma se encuentra el espíritu. Los que creen que el alma y el espíritu son una misma cosa, pues es su creencia, es su interpretación. Nosotros creemos que la Biblia enseña otra cosa. Creemos que, como he dicho anteriormente, la Biblia enseña que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. En cuanto a los que creen que no, que el alma y el espíritu son una misma cosa, es decir, que no se distinguen, nosotros, nuestra forma de interpretar es que el alma y el espíritu, aunque es verdad que son distinguibles, son inseparables. Son inseparables pero distinguibles. La distinción que nosotros hacemos a través del estudio de un montón o de un gran conjunto de pasajes es que el espíritu del hombre es la habitación, por definirlo de alguna manera, que Dios diseñó para tener comunión con el hombre, mientras que el alma del ser humano es la residencia de la personalidad, de la identidad del hombre. Nosotros, dentro de un estudio que se hace de un gran conjunto de textos, que aquí no tenemos tiempo para examinar uno por uno, decimos que en el alma encontramos el intelecto, en el alma encontramos las emociones y en el alma encontramos la voluntad, es decir, el intelecto que nos lleva a discurrir, las emociones que nos llevan a enojarnos o que nos llevan a entristecernos o que nos llevan a alegrarnos y la voluntad que nos capacita para tomar decisiones en la vida, ir a la derecha o a la izquierda, tomar el blanco o el negro, decir que sí o que no. Entonces, esos tres ingredientes que son el intelecto, las emociones y la voluntad son los que componen la identidad del ser humano. Y decimos que esos tres ingredientes son los que componen el alma. Pero el espíritu, que es distinguible pero inseparable del alma, tiene otra función. La función original del espíritu es la habitación que Dios diseñó para poder tener comunión con el ser humano. Esto de alguna manera queda confirmado después en la experiencia del nuevo nacimiento. La Escritura enseña que cuando el creyente nace de nuevo, por haber confesado a Jesús como su Salvador, viene a morar en él el Espíritu Santo. Y al lugar concreto del ser humano al que viene a morar el Espíritu Santo es el espíritu humano. De ahí que el apóstol San Pablo en cierto lugar enseñe esto en una definición que él hace. Y la definición que él hace es que el espíritu da testimonio a mi espíritu. Él hace una diferencia entre lo que es el Espíritu Santo como persona de la deidad y lo que es el espíritu humano. Y él dice, el espíritu, en referencia al Espíritu Santo, da testimonio a mi espíritu, en referencia al espíritu humano. Es decir, el testimonio de la persona divina del Espíritu Santo es vertido en el espíritu humano. ¿Qué nos está enseñando implícitamente ahí? Que la comunión de Dios a través de la persona del Espíritu Santo con el hombre se hace en el espíritu del hombre. ¿De acuerdo? Tío, a ver si, de todas maneras, yo sé que gracias a Dios te tenemos hoy aquí, pero a ver si Dios quiere y te tenemos alguna vez más. Pero, y sobre todo, tío, de verdad, me gustaría
cuando eso con versículos y eso, porque aquí le doy gracias a Dios que aquí no es, por ejemplo, yo sé que cuando vamos, y yo lo entiendo, ¿vale? Cuando vamos, por ejemplo, a una membresía o lo que sea, es un tiempo corto, porque también, claro, hay gente pues que muchas veces no lo entienden, ¿vale? Y hay gente pues que le podemos dar la tarde, ¿vale? De Pero acuerdo, aquí no, tío, aquí es de estudio y para nosotros sería una bendición, ¿vale? Así que de aquí, acuerdo. para adelante. Mire, te han saludado Pichón, le llaman Pichón, José María de Sí, Liria. Dios te bendiga mucho, profe. Andrés Amador, hay más hermanos. Pumuki, Dios te bendiga mucho, recibe un abrazo. Eh, Me han hecho por aquí una pregunta, que si se podría diferenciar solamente de la forma etimológica de las palabras cuando se refiere a alma y espíritu, o no se podría. sí, la raíz de cada una de las palabras es distinta. O sea, no es lo mismo la raíz de la palabra espíritu que la raíz de la palabra alma. Alma es neuma y espíritu es ruach. O sea que realmente la distinción también entre alma y espíritu se puede buscar etimológicamente. Quien te haya hecho esa pregunta va acertado. Si queremos también buscar esas diferencias entre alma y espíritu, también la podemos buscar investigando la raíz de cada una de esas palabras. Y llegaremos a la conclusión de que las raíces de esas palabras nos hacen entender que no se está hablando de lo mismo cuando se habla de alma que cuando se habla de espíritu. Ese apunte es bueno. Es decir, el estudio de la etimología de esas dos palabras también va a ser una luz que se va a proyectar en favor de que el alma y el espíritu son inseparables pero distinguibles. Muy ¿De bien. acuerdo? Seguimos un poquito más. Andrés de Almería, Dios te bendiga mucho, compañero. Richard de la zona del norte, Dios te bendiga mucho. De Galicia, Dios te Muy bendiga. bien. Bueno, como podéis comprobar, tenemos, como dijimos, tenemos a un gigante de nuestra misión y con un tema de antropología, hermanos. Si tenéis preguntas, pues aprovechemos y se las trasladamos al hermano. Y nada, y seguimos aprendiendo, ¿vale? Como siempre decimos. Bueno, a lo que íbamos. Has dicho, ¿verdad?, que el espíritu es donde Dios puso para poder tener comunión con Él, ¿no? ¿Me he De entendido bien yo? acuerdo. Porque ¿sabes qué pasa? Que es que si yo sé que si lo entiendo yo, estoy seguro que lo entienden todos los demás. De acuerdo. Hemos dicho precisamente lo que tú has dicho. Hemos dicho que el espíritu humano es la habitación que Dios prepara dentro de la composición del hombre para poder tener comunión con él. O dicho de otra manera, cuando Dios quiere tener comunión con el hombre, el vehículo que va a usar siempre de las tres partes en las que el hombre está compuesto va a ser el espíritu humano. Bien. Y muchas veces se hace referencia a que el espíritu es la mente, pero si es la mente, no es la mente, esa es la habitación. Mi consideración es que no, mi consideración es que la mente es uno de los ingredientes que componen el alma, que es la identidad del ser humano. Con lo cual en el espíritu no está la mente que es el raciocinio, la capacidad de pensar, la capacidad de investigar, la capacidad de reflexionar, bajo mi criterio y según lo que yo entiendo en la palabra del Señor, está en esa parte del ser humano a la que llamamos alma, ¿de acuerdo? En el espíritu está la intuición, que es algo distinto de la mente. La mente razona y en el razonamiento de forma progresiva va comprendiendo. Sin embargo, la intuición que está en el espíritu, cuando recibe una verdad, la recibe instantáneamente y sin necesidad de haber ido adquiriendo conocimiento acerca de esa verdad que ha recibido de forma progresiva. Es decir, el espíritu tiene la capacidad de recibir una revelación, ¿de acuerdo? Que es algo instantáneo en la que no participa la razón. La razón lo que sí puede hacer es examinar si la revelación venía o no venía del Señor. Pero la intuición recibe conocimiento instantáneo. La razón recibe conocimiento progresivo a través del estudio. Recibe revelación progresivo a través del estudio. No. La intuición, que es una parte del espíritu humano, puede recibir una revelación instantánea del Señor. ¿Verdad?
por poner una ilustración que lo haga más comprensible. Tú sabes que existe un don en la palabra al que se le llama palabra de ciencia. Sí. Bien. Entonces, la palabra de ciencia es sacar algo del mundo desconocido al mundo conocido, ¿de acuerdo? Es una revelación, de alguna manera, es un don de revelación, así se podía definir. Bueno, cuando uno recibe una palabra de ciencia, se hace receptor de algo instantáneo, algo que no ha tenido como proceso anterior una reflexión. Imagínate un pasaje bíblico, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, cuando va caminando y se encuentra a aquel que está subido en el sicomoro porque tiene mucho deseo de conocerlo, ¿no? Y el Señor Jesús se para a la altura de donde él está subido en el árbol, le mira y pronuncia su nombre, ¿de acuerdo? No se habían visto en la vida, pero sin embargo el Señor es capaz de pronunciar el nombre de alguien al que humanamente antes no había visto, ¿de acuerdo? Sin entrar en el debate si en el Señor fluía ese don o sencillamente eso lo hizo porque era Dios. Sin entrar en ese debate que entonces nos perdemos. Si en vez de ser el Señor Jesucristo el que iba aquel día andando, fuese yo, y voy por allí y me encuentro al sujeto allí encaramado en el árbol y le pronuncio su nombre sin nunca haberle visto, seguramente lo que yo tuve en ese momento fue una revelación que mi espíritu recibió y fue algo instantáneo, no fue el producto de un trabajo de razonamiento. Es decir, yo no me fui al pueblo donde vivía ese sujeto, el tal Zaqueo, ni fui a ver su partido de nacimiento, ¿no? Yo la primera vez que voy a su pueblo, le veo, ¡plas!, y rápidamente. ¿Por qué? Porque he recibido una revelación. ¿Por dónde he recibido esa revelación? ¿Por el razonamiento? No, por la intuición que está en el espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que tú hablabas, el razonamiento, la capacidad de comprensión, la mente, no está en el espíritu. La mente está en el alma, que es donde está la identidad del ser humano. ¿De acuerdo? Gloria al Señor, yo creo que sí, más o menos le pilláis. Y si no lo hemos pillado, hermanos, luego esto se queda en el aire, echamos marcha atrás y lo escuchamos poquito a poco y lo vamos recogiendo otra vez. Bien. Bueno, hablando de antropología, hermano, es cierto que el Señor nos creó al principio, como has dicho en el Génesis, cuando es la creación, pero a ver si es así o no es así, ¿vale? Hay un antes y un después, lo que es antes de la caída del hombre y Claro. después, ¿no? Para el Sí. tema de la mente, para el tema de lo que estamos hablando, de lo que es el hombre en sí. ¿Cuál es esa gran diferencia? La gran diferencia la provoca el pecado. El hombre es creado en inocencia, pero cuando el hombre transgrede el mandamiento del Señor, cuando el hombre peca, deja su estado de inocencia y entra en el estado de conciencia. Cuando el hombre sale originalmente de las manos del Señor, es imagen y semejanza de Dios. Pero luego esa imagen y semejanza de Dios queda manchada, deteriorada a causa del pecado. Entonces dices bien tú cuando dices que en el ser humano hay un acontecimiento que parte en dos, en un antes y en un después, su existencia. Nosotros, que somos hijos del Adán caído, aunque ahora ya pertenecemos y somos hijos de Dios, porque pertenecemos al postrer Adán, pero antes de nosotros recibir a Jesús por la fe, somos descendientes del primer Adán. Antes de recibir a Jesús por la fe, nuestra procedencia está en el primer Adán. Entonces, nosotros no somos, como descendientes del primer Adán, iguales a como era Adán antes de pecar. ¿Me sigues? O sea, Adán antes de pecar era inocente. Nosotros no hemos vivido ese estado. Nosotros ya nacimos en pecado. Ya David en los Salmos marca el inicio de esa doctrina que después en Romanos se desarrolla como la imputación del pecado original, ¿no? Ya cuando David dice en pecado me gestó mi madre, no está haciendo referencia a un pecado personal de su madre, está haciendo referencia a que él viene de una especie caída, él viene de un origen caído, que era Adán.
Entonces nosotros nunca llegamos a ser como Adán en su estado original, ¿de acuerdo? Nosotros somos descendientes de Adán en su estado de pecado. El único que tuvo una naturaleza humana igual a la de Adán antes de pecar fue Jesús. Jesús, como postrer Adán, sí que tiene una naturaleza humana inocente, como fue la naturaleza humana de Adán antes de pecar. Entonces tu apunte es bueno. El ser humano tiene un antes y un después, que lo marca evidentemente la tragedia del pecado. Antes de eso fue creado en inocencia, imagen y semejanza de Dios, lo cual ya le dio un poder increíblemente extraordinario. La inocencia es un poder descomunal. Tú ten en cuenta que aquel Adán inocente, aquel Adán que llevaba el sello de la imagen y semejanza de Dios, Dios lo ha hecho virrey de su creación. Dios le ha dicho que sojuzgue y que señoree todo lo creado. Es decir, es la joya de la corona, es la guinda del pastel de Dios. Pero además de esto, podemos ver un vislumbre de la capacidad que tenía el hombre en su inocencia cuando Dios le dice a Adán, Adán, ponle nombre a todas las especies de animales. Oigan, esto a día de Increíble. hoy es inimaginable. O sea, hoy día el hombre caído sería incapaz de poner el nombre a todas las especies de animales. Sencillamente porque hay especies de animales que todavía no han sido descubiertas. Bueno, pues este Adán inocente le puso nombre a todas las especies de animales. Uno se tiene que preguntar, ¿qué capacidad intelectual no tenía el hombre en su estado de inocencia? Es decir, el hombre, tal como sale de las manos del Señor, era un portento de criatura, ¿de acuerdo? Solo que después, claro, el pecado manchó aquella creación perfecta de Dios y el deterioro empezó cada vez a ser más grande, porque mientras más tiempo pasaba, mayor era el deterioro. Eso que dicen los antropólogos seculares de que el hombre ha ido mejorándose, eso es una mentira. El hombre lo que ha hecho ha sido ir empeorándose, porque, ¿verdad? Es más grave la bomba atómica del hombre contemporáneo que el hacha del hombre primitivo, ¿no? O sea, el hombre no ha ido a mejor, el hombre ha ido a peor, es más destructivo. Entonces, el pecado marca un antes y un después, y después el desarrollo del pecado en el hombre lo va haciendo cada vez peor, ¿de acuerdo? Excepto aquellos que, como tú y yo, hemos tenido la suerte de encontrarnos con el mensaje del Evangelio y poder decirle que sí, ¿no? Que eso es lo que nos ha restaurado, no a la inocencia. La aceptación de Jesús como Salvador no nos restaura a la inocencia, nos lleva a un estado superior al estado de inocencia, que es el estado de gloria. Porque nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio, no simplemente deshace el mal que Adán hizo, sino que es capaz de crear el bien que Adán tenía que haber creado y no creó. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús nos saca de un estado de muerte, que es donde nos queda Adán, pero no para llevarnos a un estado de inocencia, que es en el que estaba Adán, sino para llevarnos a un estado de gloria, que es al que Adán nos tenía que haber llevado, pero que no nos llevó. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. De acuerdo, gloria a Jesús, que fue el que lo hizo. De acuerdo. El Señor, la verdad que sí. Pues nada, una bendición. Lo esté escuchando al hermano, ¿no? No solamente es que no sé por qué. Bueno, sí lo sé. Pero cada vez que tomamos temas doctrinales, da igual de lo que hablemos. De verdad, da igual de lo que hablemos. Acabamos en Jesús. De acuerdo. De verdad que sí. Es que Bueno, no se hermanos, hace ninguna doctrina sin hablar de él. Eso es indudable. es verdad, ¿eh? Da igual el tema que toquemos, escatología, lo que toquemos, esoterología, da igual. Al final, Jesús. Él es el centro de toda la doctrina, ¿de acuerdo? La verdad que sí. Nada, hermanos, Dios os bendiga. Les traté cuando ha estado hablando al principio de las diferencias entre alma y espíritu. Estaba explicándonos de cuál es la función o cuál es la habitación. El hermano, para hacerlo más claro y para poderlo entender mejor, pues, la habitación donde Dios ha puesto y qué función conlleva. Está hablando antes y el después de la caída de Adán. Terrible lo que ha dicho el hermano, ponerle nombre a toda la creación. Tendría que tener, no sé, es que no sé, no llego a alcanzarlo, pero vamos, tendría que ser sorprendente. Claro.
La inocencia daba la capacidad de tener a la mente a su más alto rendimiento, cosa que después no ha vuelto a ocurrir. De acuerdo. Muy bien. Hasta que seamos otra vez cuando tomemos la resurrección, ¿no? Muy bien, esa capacidad física la recuperaremos en la resurrección de nuestro cuerpo, que es la culminación de la redención de Jesús. Ya sabes tú que el beneficio de la cruz nos ha sido impartido, pero no totalmente. La totalidad del beneficio de la cruz no la recibiremos hasta el día de la resurrección del cuerpo. Tú y yo ahora mismo vivimos en una dicotomía complicada, porque hay una parte de nuestro ser que ya pertenece al mundo nuevo y hay otra parte de nuestro ser que sigue perteneciendo al mundo caído. Tu cuerpo y el mío siguen perteneciendo al cuerpo caído. Sin embargo, tu alma y espíritu y mi alma y espíritu ya pertenecen a la nueva creación. Entonces, en nosotros está esa dicotomía. No seremos completamente de la nueva creación en cuerpo, alma y espíritu hasta el día de la resurrección. Eso es una verdad. Entonces, hasta ahí no recibiremos la plenitud de lo que Jesús ganó para nosotros. Me ha escrito por aquí el Jeromico y todos esperamos ese gran día, ¿eh? Ese gran día, yo creo que todos los hijos e hijas de Dios que nos estáis viendo, creo que todos estamos esperando en el día que nuestro Señor vuelva. Y entonces, la plenitud. Bueno, pero seguimos un poquito más adelante. Mira, me han escrito por aquí y dice, nos piden que explique el gobierno del Espíritu antes y después de la cruz. El gobierno del Espíritu antes y después de la cruz. De acuerdo. De acuerdo. Hay una grandiosísima diferencia entre lo que son las labores. Bueno, puntualiza si están hablando acerca del Espíritu Santo o del Espíritu del hombre. Del Espíritu del hombre, supongo. Claro, la han puesto en minúscula, supongo yo que tendrá que... Muy bien, muy bien. Bueno, también hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre lo que es el espíritu del hombre antes de la cruz y lo que es el espíritu del hombre después de la cruz. Cuando el ser humano, como dijimos al comienzo, es creado por Dios, es creado tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Así lo define San Pablo en la carta a los tesalonicenses. San Pablo no marca ese orden por casualidad, marca ese orden porque es el orden correcto. Recordemos que él está bajo inspiración divina y ya sabemos que en la inspiración divina, aun el orden en el que están las palabras es importante. San Pablo no ha dicho y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado. No, él ha dicho y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor. El orden en el que él lo ha descrito, el orden en el que él ha descrito al ser humano es el orden correcto según la ideología de Dios. Dios al ser humano lo ve como un espíritu con identidad que se comunica con el mundo exterior a través de un cuerpo. Un espíritu con identidad, que es el alma, que se comunica con el mundo exterior a través de un cuerpo. Así es como es creado el hombre. Es decir, cuando hablamos del Adán inocente, estamos hablando de aquel sujeto que tiene una comunión con Dios totalmente abierta en su espíritu, que tiene esa comunión abierta con Dios en su espíritu o a través de su espíritu, y que como una comunión tan ideal, su identidad como ser humano, su alma, está completamente sujeta a las indicaciones de su espíritu, que a su vez recibe las indicaciones del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios le da indicaciones a Adán en su espíritu, su alma, que es su identidad, se sujeta a su espíritu humano. Y su cuerpo lo que hace es realizar las obras de justicia que su alma le mandó, que a su vez ésta recibió de su espíritu humano. Ese era el orden correcto. Era Dios, espíritu de Adán al alma, del alma al cuerpo. Ese era el orden correcto. Pero después llegó la tragedia. Y cuando llegó la tragedia, que fue el pecado, ¿qué ocurrió? Que el pecado no solo lo corrompe todo, sino que lo desordena todo. El pecado desordenó todo, desordenó el orden de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pecado viene, no solo afecta al cuerpo y al alma, sino también al espíritu. Al cuerpo lo afecta porque éste va a volver al polvo del que fue tomado, la muerte física. Al alma la afecta porque
pasa a tomar la preponderancia del gobierno en el ser humano y al espíritu lo afecta porque entra en un estado de inactividad. Ya hemos dicho que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, si la comunión de Dios con el hombre era en el espíritu, ¿qué es lo que hace el pecado en el espíritu? Interrumpir la comunión. Por lo tanto, el espíritu que fue diseñado para tener comunión con Dios, a raíz del pecado queda inactivo. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios ha quedado rota. ¿Y ahora qué ocurre en el alma? Que el alma se queda sin quien la dirija. Y como no hay quien dirija al alma porque el espíritu se ha quedado inactivo, ahí comienza lo que es el liderazgo del alma en el ser humano. Y el hombre empieza a ser terriblemente anímico, empieza a gobernarse por su intelecto, empieza a gobernarse por sus emociones, empieza a gobernarse por su voluntad. ¿Por qué? Porque ha perdido al capitán del barco, que era el espíritu humano, al haber quedado inactivo a consecuencia del pecado. Y cuando empieza el gobierno anímico del hombre, es cuando el hombre empieza a hacer obras de injusticia. El cuerpo lo único que hace es consumar las malas obras que se han gestado en el alma. Eso está sucediendo en el hombre, ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Cuando aparece la cruz en el horizonte de la humanidad y Jesús se ofrece por los pecados del ser humano y los seres humanos empezamos a recibir el mensaje de la cruz, cuando somos receptores del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros como garantía de la salvación, viene a vivir en nuestro espíritu. ¿Y qué hace? El Espíritu Santo en el espíritu humano lo que hace es reactivar al espíritu que había estado inactivo. Y ahora se vuelve otra vez a reordenar el orden primero. El espíritu vuelve a ser el capitán del barco, el alma vuelve a ser la que se sujeta a las indicaciones del espíritu y el cuerpo sigue siendo el que realiza las obras. Ahora ya las obras de justicia y no de injusticia. Ahora bien, lo que ocurre en muchos creyentes es que aunque tienen al Espíritu Santo en el espíritu humano y el espíritu humano se ha reactivado, lo que ocurre en muchos de ellos es que no sujetan su identidad, su alma, a las indicaciones del espíritu, que ahí es donde empieza la gran lucha, ¿de acuerdo? El alma lleva tanto tiempo gobernando que se resiste a entregar la corona y darla de nuevo al espíritu humano. Y ese es el conflicto, ¿no?, de lo espiritual con lo anímico, que es el conflicto que muchos en nuestro progreso y crecimiento cristiano hemos tenido que experimentar y hoy día seguimos experimentando. Pero el ideal ya se ha vuelto a recomponer. Ahora lo que nos hace falta es sujetarnos al hecho de que el espíritu humano ha vuelto a ser activado. Entonces, claro que sí, el gobierno que se pierde, el gobierno del espíritu que se pierde por el pecado, se recupera por la fe en la cruz de Jesús, en relación a la pregunta que hacías. Por eso, no sé si es correcto o no, pero corrígeme, ¿vale? Y así yo también voy aprendiendo, que para mí es una bendición porque sigo aprendiendo. Por eso dice que las cosas espirituales no las pueden percibir. Dice, no es que no quieran, dicen que no pueden percibirlas. Hay un versículo, creo que es en una de las... ¿No? ¿Puede ser por Sí, eso sí. también? El versículo al que tú haces referencia es aquel que dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Señor. Dice, no es que no quiera, es que no puede. Claro, el hombre natural ahí está hablando del hombre que todavía no recibió al Señor como Salvador. Ese hombre no puede entender las cosas del Espíritu. No podemos molestarnos con el mundo inconverso que no comprende las cosas del Espíritu de Dios, porque no las comprenden no porque no quieran, sino porque no pueden. Su espíritu humano está apagado. Y el espíritu humano, como ya hemos dicho, fue diseñado por Dios para ser el canal a través del cual Dios se comunicase con el hombre. Pero si el canal tiene un cortocircuito, pues no pueden percibir las cosas del Señor. ¿Qué necesitan? Necesitan que el canal establecido por Dios vuelva a ser reactivado. Y eso no ocurrirá hasta el nuevo nacimiento. Entonces es normal, el hombre natural no es que no quiera, es que no puede. Lo primero que hay que hacer que es reactivar el espíritu que está inactivo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús fue a la médula. Nicodemo, como buen judío y perteneciente al Sanedrín, buscaba el reino de Dios con sinceridad, pero no podía encontrarlo. No es que no quisiese, es que no podía. Y Jesús va a la médula, a la clave. Dice, mira Nicodemo, no te quiebres la cabeza, cariño. Tu espíritu está inactivo.
Si no naces de nuevo y reactivamos el espíritu, tú no verás el verdadero reino de Dios. Y eso se lo podemos decir a todo el mundo inconverso. ¿Qué necesitáis? Nacer de nuevo. Un muerto no necesita instrucciones. Es que está muerto. Por muchas lecciones que le des, no las puede recibir. El muerto necesita vida y después necesita instrucción para saber cómo vivir la nueva vida. ¿De acuerdo? Por lo que estamos hablando, ¿vale? Yo te digo de verdad que cualquier cosa, corrígeme, porque así también aprendo yo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de cuando el hombre pecó, cuando el hombre decayó en el pecado. Estamos hablando que no es que estuviera enfermo, sino que, como dice la Biblia, que era una muerte. De acuerdo. Eso era una muerte, ya lo dice la Biblia. Eso ya lo dice la Biblia. ¿Sabes que le llaman, a esto creo que le llaman depravación total? Que es cuando Sí. dice que el hombre estaba muerto. De acuerdo, es depravación total, no es algo parcial. La advertencia del Señor es: el día que de él comas, ciertamente morirás. Morirás físicamente porque volverás al polvo del que fuiste tomado. Morirás espiritualmente porque se acabará la comunión conmigo. Y si no lo resuelves antes de que llegue la muerte física, morirás eternamente. ¿De acuerdo? Entonces, la advertencia de Dios es categórica. Si comes, te mueres. No es si comes, te enfermas. No es si comes, vas a tener un déficit. No, no, no. Si comes, te mueres. Entonces es depravación total. Es ruina total. El hombre estaba en ruina total. ¿De acuerdo? Bueno, hermanos, yo creo que a mí me encanta cuando me respondéis así, de verdad. Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy. Me encanta porque yo entiendo, por ejemplo, si alguien no me quiere responder en algo, pues lo veo normal que no me responda. Pero ¿sabes? Me gusta cuando se dan vueltas. Esto es así una contestación, vamos, de raíz. Lo has visto, ¿no? Depravación total. No hay que está medio enfermo, que tal. No. No. El hombre está muerto, está destituido completamente de la gloria del Señor, y la solución que tenemos es el segundo Adán, es el postrer Adán, es nuestro Señor Jesús. No hay otra manera. Aquí no necesitamos medicina que recuperen al enfermo, necesitamos vida que resuciten al muerto. Esto es. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estoy gozando, hermanos. Dios os bendiga a todos. Chino de Almería, Dios te bendiga mucho. Una bendición de hermano. Desde aquí un abracico grande. Hermanos, compartiendo preguntas. Yo voy a seguir un poquito más. Me han puesto por aquí el Jeromico una pregunta que dice que el pecado reside en el alma. Muy bien. El alma es la que peca, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que en el alma está el intelecto, están las emociones y está la voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, donde se encuentra la capacidad de decir que sí a una acción pecaminosa es en el alma. Por lo tanto, el pecado se gesta en el alma y se consuma con el cuerpo. Y el que queda negativamente afectado, como ya hemos dicho, es el espíritu. El alma lo gesta, ¿de acuerdo? El cuerpo lo consuma y el espíritu sufre sus consecuencias. Por poner un ejemplo que lo ilustre, y ninguno mejor que el de Eva, ¿no? Que fue la primera que pecó. O sea, el primer ser humano que peca es Eva. Cuando a Eva Satanás, disfrazado de serpiente, la seduce a que coma, hay una parte en la seducción satánica que para mí creo que fue clave en la mente de Eva. Fue aquella parte de la seducción en la que le dijo: el día que comas del árbol seréis como Dios. Es como que Satanás le abre una expectativa nueva, le abre una graduación mayor de la que tenían. Ella era princesa, pero Satanás le ha abierto la posibilidad de ser reina. Sabes que el día que comas serás como Dios. Ella dijo: ¡ay, como Dios! Pues yo ya no me conformo con ser princesa, yo quiero ser reina, ¿de acuerdo? ¿Eso dónde lo está gestando Eva? En su razonamiento. Y el razonamiento, la inteligencia, está en el alma. Por lo tanto, es su alma la que recibe a través de ¿qué? De la emoción. ¿Te das cuenta? Aquel le dice: oye, que si comes del árbol te conviertes en reina. Y ella se emociona, dice: ¡ay, de princesa a reina! Un escalafón superior. Lo absorbe por su emoción, se alegra. Ahora esa emoción la lleva ¿a dónde? Al intelecto, y empieza a razonar. Y dice: ¡ja! Yo una diosa, mi Adán un dios. Y
de que la emoción se ha puesto de acuerdo con el pensamiento y el pensamiento y la emoción se han puesto de acuerdo con la voluntad, han dicho sí que me lo como y se lo ha comido, ¿ves? Han intervenido, la emoción ha intervenido, la mente y ha intervenido la voluntad. ¿Dónde se fraguó el pecado? En el alma. ¿Pero quién lo consumó? El cuerpo. Hasta que ya no extendió la mano, tomó la fruta prohibida y la mordió, no llegó a la consumación. Entonces, se gesta en el alma, se consuma en el cuerpo y evidentemente queda afectado, además del alma y el cuerpo, el espíritu. Más negativamente que ninguno porque fue el que quedó sumido en tinieblas. Fue el que sufrió el cortocircuito que ya le impedía poder comunicarse abiertamente con el Señor. Otra pregunta, a lo que vamos hablando, ¿vale? Y ahora mismo os leo, hermanos, pero pasa que como estoy aquí yo, me aprovecho. De acuerdo. Mira, El que parte, reparte, se lleva la parte, ¿no? Mira, estamos diciendo, ¿verdad? Que es el alma la que peca. Ciertamente el alma que pecar, esta morirá y varios versículos como ha citado el hermano. Ahora bien, hay por ahí una tendencia y no me preocupa que esté por ahí, me preocupa que se pueda asimilar en nosotros, ¿vale? Que dicen que, por ejemplo, que el pecado, que el alma es la sangre. Que el alma es la sangre. En la sangre es la vida. Lo dice ya la palabra del Señor, la sangre es la vida. Ahora bien, si tuviéramos que ser más específicos todavía, diríamos que la sangre es la vida física, porque hablando sin tener conocimientos científicos, hablamos de lo que hemos oído o leído de otros que sí que saben. La sangre realmente lo que hace es repartir los nutrientes de los alimentos, ¿no? Para que todo el organismo esté saludable. Eso es la sangre. Pero el alma no está en la sangre tal cual, ¿de acuerdo? En la sangre está la vida, que eso es lo que dice la Biblia. Y más específicamente, la vida física, ¿de acuerdo? Pero el alma es etérea, el alma es invisible, el alma no se puede palpar. La sangre sí, es visible y se palpa. Nos cortamos y la vemos y hacemos así y la chupamos y la volvemos a ingerir. Entonces, no sería correcto decir el alma es la sangre, no. Sería correcto decir en la sangre está la vida física, ¿de acuerdo? Porque aun cuando la sangre se termine, nosotros seguimos viviendo, que sería la vida espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, no, bajo mi criterio no es correcto decir que el alma está en la sangre. Muy bien. Pues hay un pasaje en las Escrituras que dice, y vi las almas de los decapitados por la fe en Jesús. ¿Qué estaba viendo? Almas descarnadas. Por el misterio de la revelación que Juan tiene en Apocalipsis, que es un misterio, él es capaz de ver almas, pero lo que ve son almas, porque son almas que están descarnadas, son almas que todavía no han recibido la resurrección del cuerpo, pero siguen teniendo existencia y se comunican con el Señor, pero evidentemente no tenían sangre, porque no tenían cuerpo. Entonces, alma y sangre no son sinónimos. Bien, gloria al Señor. De todas maneras, de todo esto ya sabéis que Dios mediante luego haré recortes de las preguntas y respuestas y luego pues será más fácil a la hora de seguir compartiéndolo, ¿vale? Me han hecho una pregunta y es interesante, ¿vale? Porque dice que sabes que cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué imagen y qué semejanza es esa la que le impartió Dios al ser humano? Bien, sobre esto hay diversidad de interpretaciones, ¿de acuerdo? Diversidad de interpretaciones. Entonces, no podemos pretender estar en la posesión de toda la verdad. Decimos cuál es nuestra interpretación, o en este caso yo digo cuál es mi interpretación, ¿vale? No lo hago en plural, que lo hago en singular. Pero respeto cualquier otra interpretación siempre que no sea una barbaridad, ¿de acuerdo? Yo creo que ahí cuando se habla de imagen y semejanza se está hablando de lo mismo. Se está hablando de que Adán, cuando es creado antes del pecado, lleva el sello de la identidad de Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son las características esenciales de Dios que se pueden comunicar? Las características esenciales de Dios que se pueden comunicar estaban en Adán. Es decir, ¿la santidad divina se puede comunicar? Sí, pues estaba en el Adán original. ¿De acuerdo? La libre individualidad ¿se puede comunicar? Pues sí,
pues estaba en Adán. Adán tenía una voluntad perfectamente libre para elegir. La justicia de Dios, no la justicia en cuanto impartida, no en cuanto a su carácter de juez. Digo justicia en cuanto a poder vivir conforme Él quiere que vivamos. ¿Eso nos puede ser entregado? Sí. Por lo tanto, eso también estaba en el Adán. Es decir, por no tener que enumerar todo y englobarlo todo en esta definición, yo digo que la imagen y semejanza de Dios en Adán no era otra cosa sino que haber sido creado con la totalidad de todos los atributos divinos que pueden ser comunicables al ser humano. Eso estaba en el Adán inocente. Todos los atributos divinos que pueden ser comunicados al hombre estaban en el Adán inocente. Para mí esa era la imagen y semejanza de Dios, que después evidentemente queda deteriorada por causa del pecado. Y la pregunta sería, porque yo sé que no vamos a meternos mucho en el tema del pecado, porque es otro tema, esa martirología es otro tema, pero ¿de qué forma tan grande no distorsionó el pecado a Adán, ¿verdad? Que perdió tanto. ¿Cuál sería cómo podríamos explicar esa gran caída? Ese gran deterioro del ser humano. El pecado es un drama que afectó al hombre en la totalidad de su ser. Lo afectó física, anímica y espiritualmente. Lo afectó en su intelecto, lo afectó en sus emociones, lo afectó en su voluntad, lo afectó en su capacidad de tener comunión con Dios, lo afectó en su parte física, que a partir de ahí se empezó a deteriorar y fue presa de enfermedades y de vejez. Es decir, es un cataclismo. Lo peor que le ha pasado al hombre ha sido el pecado. Ten en cuenta que el pecado no es parte original de la creación de Dios. El pecado es un intruso que entró en el plan de Dios por la puerta de la libertad que Dios le dio al hombre. Entonces, ¿qué repercusión tuvo? Pues la más nefasta de todas. La más nefasta de todas. Ahora bien, dentro que el pecado nos trajo toda la ruina que tenemos, también el pecado nos ha dado la posibilidad de conocer en su máxima expresión al amor de Dios. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Porque la cruz tiene como porqué principal el pecado del hombre. Entonces, por sacarle algo bueno a lo horrendo, ¿no? El pecado es una desgracia, el pecado nos sumió en el peor de los estados, el pecado deterioró y deformó todo lo que Dios había creado, pero el pecado también nos ha dado la ocasión de conocer la mayor manifestación del amor de Dios, que sin duda es la cruz. Entonces podemos decir que el pecado deterioró la imagen de Dios en el hombre, pero no es que la borró, ¿no? El hombre no está enfermo, está muerto. ¿De acuerdo? Entonces, en sintonía con esa definición que hemos usado anteriormente, tenemos que decir que la imagen de Dios en el hombre quedó tan terriblemente dañada, que era difícil encontrar vestigios de Dios en el ser humano. ¿Que quedó algún vestigio? Posiblemente. Yo no digo que los hombres inconversos no tengan un vestigio de Dios, de acuerdo, pueden tenerlo, pero es prácticamente irreconocible Dios en el ser humano, de acuerdo. La única manera de no solo recuperar la imagen de Dios, sino mejorarla, es a través de la fe en el Calvario. Muy bien. Hermanos, a ir haciendo preguntas. Dios os bendiga a todos los que os vais conectando. Como siempre digo, sé que lo repito, pero por favor ir compartiendo el vídeo. Ya veis, un tema muy bonito, ¿vale? Joaquín, Dios te bendiga, compañero de Valencia, de aquí del canal. Yo tengo una pregunta. Sigo un poquito más, pero yo sé que me voy a saltar y me voy a ir un poquito, ¿vale? Me voy a ir un poquito solo. Y ahora volvemos, ¿vale? Estoy escuchando lo del alma, lo del espíritu, y me ha surgido a mí, a ver si no lo podrías responder. En la persona de Cristo
tenía alma, tenía espíritu, tenía tripartito también. De acuerdo. Cuando la Escritura nos habla acerca de Jesús, nos habla de que Él es 100% Dios sin dejar de ser 100% hombre. Ya sabes tú que la doctrina de la cristología nos enseña que es una persona divina con naturaleza divina que asume una naturaleza humana. Cuando hablamos de que Él asumió una naturaleza humana, estamos hablando del misterio de la encarnación. Ya San Pablo lo define como misterio. Si aquella mente privilegiada en las cosas de la teología dijo misterio, los que estamos por debajo, pues no sé qué frase usar. O sea, estamos hablando de algo insondable, de lo que ocurrió en el vientre de María. El ángel, aquel lo define de una forma muy simple, ¿no? Dios a veces usa lenguajes simples para misterios insondables. Y el ángel dijo, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá. Punto. Ahí está toda la definición del misterio. Pero ¿qué ocurre allí, en el vientre de aquella moza? ¿Qué ocurre en el vientre de María? Ocurre eso, la asimilación de una naturaleza humana. Una naturaleza humana que necesita, evidentemente, cuerpo, alma y espíritu. Entonces tenemos que decir que Jesucristo, en su humanidad, gozaba de cuerpo humano, gozaba de alma humano y gozaba de espíritu humano. ¿Por qué? Porque él tenía que ser el postrer Adán. Por eso se le define así, por eso uno de los títulos que se le da a Jesucristo es este, postrer Adán. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que estaba en igualdad de condiciones que el primer Adán antes de pecar. Al primer Adán lo crea Dios del polvo de la tierra y la naturaleza humana del postrer Adán la crea en otro milagro, ¿de acuerdo? Que es en el vientre de una mujer que no conocía varón. Entonces, sin duda tenemos que decir que en la naturaleza humana del verbo de Dios había cuerpo, había alma y había espíritu. ¿De acuerdo? Y después de la cruz también. Dime. Y después de la cruz también. No, pero siga usted. Lo que yo decía es que la evidencia de que tenía cuerpo, alma y espíritu la tenemos en las escrituras, ¿no? O sea, que tenía cuerpo es indudable, él tenía cuerpo. Que tenía alma humana también es indudable, él razonaba, él se emocionaba, él tomaba decisiones desde su voluntad, ¿de acuerdo? A él le hemos visto llorar, a él le hemos visto decir no se haga mi voluntad sino la tuya, hablando con el Padre. Y cuando habla de la voluntad del Padre está hablando de la propia voluntad divina suya, pero a la misma vez está hablando de otra voluntad que era la humana, que estaba en él, por lo tanto, y que tenía espíritu humano, pues también la palabra del Señor hace referencia a esa verdad, ¿no? Entonces, él tenía cuerpo, él tenía alma y él tenía espíritu. En cuanto a lo segundo que tú decías, después de la cruz también, después de la cruz él resucita a su cuerpo, ¿de acuerdo? Cuando él resucita para no volver a morir, que es hasta ahora el único que ha resucitado para no volver a morir, evidentemente lo que resucita es la parte tangible de su naturaleza humana, que es el cuerpo, pero también la identidad de su naturaleza humana, que está en su alma y espíritu. Entonces, evidentemente, hoy Jesucristo sigue siendo una persona divina, con naturaleza divina, a la que le ha sumado una naturaleza humana, ahora ya glorificada. Pero la unión hipostática hoy día sigue existiendo. La diferencia es que hoy día en la unión hipostática la naturaleza humana está glorificada y antes de la resurrección la naturaleza humana no estaba glorificada, ¿de acuerdo? Pero sí, sigue manteniendo la naturaleza humana. Me preguntaba porque hay veces que se piensa y no sé bien por qué, por eso te pregunto, evidentemente, que en la cruz lo que es el espíritu, la parte del espíritu de Jesús, que ahí terminó. Y que luego en la resurrección sigue. O sea, que la pregunta es, ¿que su naturaleza humana termina en la cruz? No, lo que es el espíritu, lo que es la parte de comunicación que Dios dio de razonamiento, como has dicho antes. El humano de él termina en la cruz y luego la resurrección de su naturaleza humana, ¿no hay espíritu humano? Bueno, habría que preguntarle a quien dice eso dónde lo basa. Oye, habría que escucharlo también, ¿por qué no? Yo mi criterio es que la resurrección implica resurrección de la naturaleza humana completa. Pero bueno, oye, sería cuestión de escuchar a quien dice lo contrario
y ver si realmente lo que dice tiene un argumento bíblico sólido. Muy bien, no, pero bueno, la idea es que no. Después de la resurrección sigue teniendo alma y espíritu. Bajo mi criterio sí. ¿Vale? Ya sabes que estamos hablando de un misterio. Pero bajo. Sí, hombre. Sí, hombre. He visto, además me he saltado un poquito porque te he metido en cristología, Sí, ¿vale? Pero ahora volvemos otra vez sí, bueno, de a, cristología estamos al hablando de tema. la antropología de Cristo, o sea que no nos vamos del teatro, ¿de acuerdo? Ya está. Bueno, hermanos, más preguntas. A ver, ya que el alma reside la voluntad, que hable el hermano de la voluntad de Cristo, si es diferente a la del Padre, aunque sometida. Pero nos metemos en cristología, nos metemos en las dos voluntades Claro, y ya nos. claro, Y eso es otro programa. Si claro. quiere el hermano, al revés. Nosotros al revés, encantados que esté con nosotros. Pero eso es otro programa porque eso tiene un montón de variantes y, y nos podemos tirar un buen rato. Preguntas, por favor, de lo que estamos tratando y así pues las preguntas las dudas que podáis tener, o pues yo por ejemplo, mira, yo las que tenía ya las he expresado al hermano. De todas maneras, si tenéis más de lo que es antropología, el estudio del hombre, qué es lo que pensáis, de qué es lo que tenéis dudas, pues aprovechad que tenemos al hermano, vamos a exprimirlo. A ver, ves, ya no se me he metido en cristología, fallo mío. Claro, ahora ya todo el mundo entra ahí en cristología, que es lo que más seduce. Fallo mío. Vamos a ver, es lo mismo el alma que espíritu, ya que ambas, ya que en ambas muerte al salir del espíritu murió y al salir el alma, el alma murieron. Vamos a ver. Que esto va, yo creo que esto va conforme a lo que estamos hablando, pero de antropología. Mira, dice Félix Domingo Salazar, Dios te bendiga desde aquí, buenas noches. Dice, buenas noches, Dios os bendiga. ¿Qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? Ya que hay dos casos bíblicos donde los dos mueren, será una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, y haciendo referencia donde en una sale el alma y muere, y en la otra dice, y salió el espíritu y murió. Es lo mismo el alma que el espíritu, ya que ambas, pues ahí le falta alguna palabra, pero quiere decir que después de la muerte de salir el espíritu, murió, y después de salir el alma, murieron. ¿Cuál es la diferencia ahí? Vamos a ver, volvemos a lo que ya hemos hablado anteriormente. Creo más o menos entender la pregunta. El alma y el espíritu son distinguibles pero inseparables. Son la parte etérea e invisible del hombre. Es a esa parte del hombre a la que el apóstol San Pablo llama el hombre interior. ¿De acuerdo? San Pablo hace una diferencia entre el hombre exterior, que es lo físico, y el hombre interior, que es lo etéreo, que es el alma y el espíritu. Entonces, cuando el alma sale, sale el espíritu, y cuando sale el espíritu, sale el alma. Digo, cuando salen del cuerpo. De hecho, al hermano que hace la pregunta, yo le diría que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la palabra muerte no es cesación ni destrucción. La palabra muerte es separación. Cuando el alma y espíritu salen del cuerpo, literalmente eso es la muerte física, ¿se entiende? La muerte física no es otra cosa que la separación de la parte etérea de la parte física del ser humano. Por lo tanto, cuando la Biblia en un texto dice y el espíritu se marchó, o dice y el alma salió, es indistinto, solo que el autor sagrado tan solo usa el nombre de una de las dos partes que componen a la parte invisible y etérea del ser humano. Cuando la Escritura dice y el espíritu volvió a Dios que lo dio, no es que vuelva el espíritu desligado del alma, ¿de acuerdo? Sino que el alma va incorporada en el espíritu, porque ya hemos dicho que son distinguibles pero inseparables. Entonces, lo que ocurre en la muerte física no es otra cosa sino que de la parte física del ser humano se separa la parte etérea. Y cuando hablamos de la parte etérea estamos hablando de alma y de espíritu, porque vuelvo a repetir, son inseparables. Que después también hemos dicho que se distinguen porque cada una tiene una función y unas características, pero inseparables.
Por lo tanto, no importa que en un texto diga que es el espíritu el que sale y en otro texto distinto diga que es el alma. En el conjunto de lo que están enseñando esos dos textos es lo mismo. Están diciendo que la parte etérea salió de la parte física y por eso la parte física dejó de tener vida. Te estoy diciendo varias veces la palabra etérea. Cuando dices etérea, te refieres a la parte Invisible, inmortal invisible, la parte que no, palpable. y esa parte que no es palpable, ¿vale? No, que te lo digo para Sí. que la gente lo entienda. Y esa parte es inmortal, Esta ¿no? parte es inmortal con matices. Vamos a ver. Es inmortal con matices. Es inmortal en el sentido de que no deja de tener existencia. En el sentido de que no deja de tener existencia, sí es inmortal. Pero en el sentido de poder tener relación con la vida, que es Dios, en ese sentido sí es mortal. ¿De acuerdo? Porque cuando el hombre es condenado al infierno, es condenado tripartito también, espíritu, alma y cuerpo. ¿De acuerdo? Y eso es muerte eterna. Pero muerte no implica inexistencia. Tendrán existencia en muerte, porque muerte es separación de Dios. ¿Me sigues? Entonces, ¿el alma y el espíritu son inmortales? Pues bueno, son inmortales, pero no inmortales en el sentido de que vayan a gozar siempre de vida. Para gozar de vida hay que estar unidos a Dios, que es la fuente de la vida. Entonces uno puede tener existencia y no tener vida. ¿De acuerdo? Que eso realmente es la muerte eterna. El infierno, que es la muerte eterna, no es otra cosa que la existencia sin vida, la existencia sin Dios. Como la muerte física es la separación del alma espíritu del cuerpo. ¿De acuerdo? Como la muerte espiritual es estar viviendo en este mundo sin tener relación con el Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues mira, hermanos, es ya una hora buena, las 12:20. Yo creo que el Es hermano buena hora. nos ha aguantado, pero muy bien, ¿eh? De todas maneras, mira, si tenéis alguna pregunta última, se la transmito al hermano, mientras le vuelvo a repetir que muchas gracias por estar con todos nosotros. Nada, hombre, gracias a vosotros. Y nada, a ver si cuando usted pueda y tiene tiempo, seguimos con otro tema. Por ejemplo, mira, ese de las dos voluntades sería un temazo. De acuerdo. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que es un tema, pues eso, un poco complicado. Un poco delicado, que diríamos. Está bien. Pero bueno, ya veremos. Si el hermano me coge más el teléfono, Sí, que te lo cojo. habrá otra. De acuerdo. De acuerdo. No me bloquee ahora. Vamos a ver. Comunicaba Dios con los profetas, ya que la vida del espíritu estaba muerta. Bueno, pues es una finalidad de lo que estamos hablando. Mira, te lo traspaso para que lo veas viendo. Dice, me ha parecido oír que al infierno va espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿por qué dice la Biblia y el espíritu vuelve a Dios que lo dio? De acuerdo. Esa expresión hay que entenderla a la luz de esa otra parte de la escritura en la que dice que toda rodilla se ha de doblar y toda lengua ha de confesar que Jesús es el Señor. Es decir, todos, aunque no todos en el mismo juicio, pero todos tenemos que comparecer ante la deidad, cada cual en el juicio que le toque, ¿de acuerdo? Dependiendo de la confesión de fe que haya hecho estando o no en vida. Pero todos, ineludiblemente, vamos a tener que pasar a estar delante del Señor. El ir a estar delante del Señor no implica salvación. Uno puede ir a presentarse delante del Señor para recibir condenación, porque el infierno, al fin y al cabo, no es un castigo del demonio. El infierno es un castigo de Dios. Claro, o sea, Dios ejerce de juez y la sentencia que Él ha emitido como juez para aquellos que mueran en incredulidad es el infierno.
Por lo tanto, el hecho de que la Escritura diga que el espíritu vuelve a Dios no implica necesariamente que vaya a ser salvo. Implica que delante del Señor nos vamos a tener que presentar todos, nada más. Esta y ya terminamos y ya le dejamos descansar, ¿vale? Pasa que es de Jonathan y Duli, que es un hermano nuestro, es de la zona norte, es de Logroño. Dios te bendiga mucho. Y me la ha puesto ya dos veces más por abajo. Dice, y mi pregunta, bien, vamos a tu pregunta y ya finalizamos. Mira, dice, pregunta, ¿por qué Cristo encomendó su espíritu y no su alma? Y si es el alma lo que es y si es el alma lo que bíblicamente es lo importante, ¿por qué de alguna manera, entre comillas, importante? Vamos a ver. La pregunta yo creo que es esa de que por qué encomienda su espíritu cuando dice en tus manos encomiendo mi espíritu. Volvemos a lo mismo. No es necesario en la expresión bíblica, cada vez que hablamos del hombre interior, no es necesario pronunciar espíritu y alma. Cuando el Señor le dice en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba diciendo en tus manos encomiendo a mi persona, en tus manos encomiendo a mi ser, en tus manos encomiendo a mi parte etérea, ¿no? Si quisiéramos hablarlo, que realmente lo que Dios estaba encomendando o lo que Jesús estaba encomendando a Dios era todo su ser. Pero bueno, cuando uno en la Escritura lee espíritu, no necesariamente tiene que entender que está desligando al alma, porque volvemos a reincidir en lo que hemos dicho ya unas pocas de veces. El alma y el espíritu son distinguibles, pero inseparables. Por lo tanto, cuando él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, no necesariamente está desligando al alma. Aunque no la incluya en la expresión, la está incluyendo. ¿Por qué? Porque espíritu y alma son inseparables. Bueno, hermanos, hasta aquí. Como ha dicho el hermano, encomienda todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Pues dice, no verá tu santo corrupción. Y está hablando ya de cuerpo, claro. Claro. Pues nada, hermanos, para mí es una bendición. Jeromico, sale a la pantalla. Gloria al Señor. Mira a ver si te pones por aquí. Para mí es una bendición tenerte, créetelo de verdad. Y no sé, es de esto de que te tiras un buen rato, de verdad que nos hemos tirado un buen ratico, pero que se hace muy, muy corto, que parece que hemos estado 10 minutos. Cierto, ¿Sabes cómo le quiero decir? Esa sensación de que se me ha hecho nada, pero muy corto. De acuerdo. Así que a ver si Dios quiere y tenemos el privilegio de volverte a tenerte aquí, que será una bendición hoy seguro. Jeromo, Dios te bendiga. Bueno, nuestro hermano. Sí, ya sale por ahí. Nada, pasa buena noche, Dios os bendiga mucho. Tío, el Señor le siga impulsando y tanto el Jeromico como yo, que estamos aquí esta noche, creemos que es muy, pero muy, muy importante lo que estás impulsando, ¿vale? Que es las escuelas dominicales, empezar a dar la batalla cultural desde las ideas, además que es una batalla de ideas, de acuerdo, porque es ideas que quieren inculcar. Y nada, darte las gracias, ¿verdad, Jeromico? Y que el Señor te siga impulsando para su familia. Tío Cacho, que es uno de los coordinadores de la EBEP y además que es de aquí de mi zona, de Alicante, Dios te bendiga mucho por estar aquí esta noche con nosotros. Y nada, Jeromico, ¿algo más que añadir? ¿Algo más? ¿Falta algo? Cuéntame, ¿qué he hecho mal? Simplemente que nada, todo perfecto, es una bendición tener esta noche al hermano. Hemos disfrutado, como te he puesto por ahí a escondidas, que estaba sentado en el sofá y me faltaban las gafas en 3D, porque es una bendición. De verdad, era para tener a este hermano desde las 7 de la tarde de mañana hasta la 1 de la noche, por lo menos, solamente haciendo preguntas. Está bien, Jeromo, está bien. Yo he disfrutado mucho, la verdad. Y yo con vosotros. Pues nada, tío, Dios le bendiga mucho, lo dicho, y gracias por estar con nosotros, por acordarte de los jóvenes, ¿vale? Y nada más, seguimos. Mañana tenemos a José de Valladolid, acordaros, bibliología, un tema bonito. Creo que nos va a hablar más bien del tema de Reina y Valera, del gran trabajo que hizo, y quién era Reina y quién era Valera, y qué trabajo hizo cada uno y qué es lo que pasó ahí. Creo que va a ser algo muy bonito de saber y
Y ya que tenemos siempre la Reina Valera en las manos, por lo menos saber un poquito más allá. Bueno, un placer haber estado con vosotros, ¿de acuerdo? Tanto con vosotros que os he escuchado como con aquellos que han estado ahí haciendo sus preguntas y escuchando. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante. Dios os bendiga y hasta otra oportunidad. Venga, hasta luego. Bienvenida, tío.